Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era varón justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Vemos que ya la cuarta velita en la corona se ha encendido, signo de que llegamos a la recta final antes de entrar precisamente a las fiestas del nacimiento del Señor. Estamos en el cuarto domingo del Adviento. Y el cuarto domingo del Adviento hace entrar en escena a los últimos personajes del Adviento, los protagonistas, llamémosle así, del evento de la encarnación del Señor, los protagonistas más cercanos, después del mismo Dios que por obra del Espíritu Santo actúa en María, José y María. Y por eso es que hablar de la encarnación de Dios es retomar precisamente el sentido de la historia de la salvación, donde el evento de la encarnación nos pone a Dios de tú a tú. Ese Emmanuel anunciado por Isaías y hoy recordado por Mateo en el Evangelio, nos recuerda que precisamente esa es la autodenominación definitiva, cercana de Dios. Él es un Dios con nosotros, no es un Dios lejano. Ha dejado a un lado sus títulos extraordinarios con los cuales el pueblo de Israel lo adoraba y lo veneraba, para tomar un título, tomar un nombre que se nos haga familiar, se nos haga cercano. Un Dios cercano, un Dios con nosotros. Y ese Dios solo podía estar con nosotros desde el mismo ámbito desde el cual nosotros nos movemos y nos entendemos. El ámbito de la historia, el ámbito del tiempo, el ámbito de nuestra realidad corpórea. Y ahí el misterio, ¿no? Dios ha querido actuar así para revelar al hombre entonces la verdad que lo conduce a construir la vida en plenitud. Y desde ese momento también se inaugura en el mundo el reino de Dios. Pues bien, la liturgia de la palabra de este día y del resto de la semana insistirá en la encarnación. Hablará de la genealogía de Jesús en las dos versiones, de Lucas y de Mateo. Esas genealogías que ponen precisamente el linaje de Jesús viniendo desde Abraham, pasando por David, que es por el cual precisamente ese es el linaje particular del que debería identificarse el Mesías como rey, hasta llegar a Jesús. Se hablará también del preludio de la encarnación en el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor, y finalmente pues la cercanía de ese nacimiento que conlleva el viaje de José y María para cumplir las órdenes del Imperio Romano del empadronamiento, y en Belén nacerá Jesús. Pero pongámosle un título a este domingo. El segundo domingo del Adviento era el domingo que enfatizaba la esperanza. Hace 8 días, el domingo que enfatizaba la alegría, la verdadera alegría, Ahora es el domingo que enfatiza la confianza, la confianza. Anticipémonos un poco al Evangelio de la Navidad,
el evangelio que escucharemos el domingo 25 de diciembre. Es el prólogo del evangelista San Juan. Él pone una introducción a la redacción de su evangelio, y esa introducción pues es lo que presenta el programa de Juan y la intención pues que lleva en presentar el proyecto de Jesús de Nazaret. Un prólogo bastante denso teológicamente, pero no incomprensible. En el prólogo, Juan llama a Jesús palabra, ¿no? En el principio estaba la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Jesús es la palabra. La palabra en este momento personifica la revelación, el diálogo, ¿no? El comunicarse. Dios se comunica con nosotros y se comunica desde esa intención de revelar su misterio y revelar sus intenciones. Dios se dona al hombre, y si desde el principio lo hizo por medio de los profetas desde el cielo, la carta a los Hebreos nos dirá: en los últimos tiempos se reveló en su propio Hijo. Si el Hijo es palabra que estaba con Dios, que estaba junto a Dios y que es Dios, entonces entendemos también el trozo de San Pablo, ¿no? Aquel que no tuvo en cuenta su categoría de Dios, sino al contrario, se despoja de esa categoría de Dios para pasar como siervo, como servidor, y uno de tantos entre nosotros es precisamente aquel que ahora esperamos su nacimiento. ¿Por qué? Él será la comunicación directa de Dios con nosotros, porque siendo verdadero hombre, también es verdadero Dios, y entonces transmite al Padre, dona la intención de Dios. Y esto es lo que Juan entonces evidencia: palabra, ¿no? Palabra que comunica. Pero el término palabra es la traducción castellana del término verbum o verbo, que es en la palabra que está en la versión latina de la Sagrada Escritura. Pero la versión latina toma esa palabra, verbum, de la palabra que está en el original griego en Juan, logos. No es solo la palabra, es todo lo que hace posible la palabra: la inteligencia, la sabiduría, la lógica de Dios, la estructura por la cual la palabra comunica, y comunica con claridad y con coherencia, ¿no? Si nosotros, seres inteligentes, nos comunicamos coherentemente. A mí me dicen ¿qué día es hoy? Yo respondo: hoy es domingo. Para poder responder que hoy es domingo, he escuchado la pregunta: ¿qué día es hoy? Y eso lo he elaborado, ¿no?, para poder responder con coherencia: el día de hoy es domingo. Con respeto de los biólogos y también mi admiración por la naturaleza, pues que se emocionan por la comunicación entre los animales por medio de sonidos o ruidos, o en cierto momento determinado tipo de cantos, como el caso de las ballenas, no dejarán de ser sonidos, ¿no?, que están ligados a un proceso instintivo y que son codificados y entendidos desde el instinto y la razón de esos sonidos. En el hombre la cosa no es así. El hombre es inteligente, razona, crea desde su razonamiento y por lo tanto responde con coherencia desde una inteligencia particular. Por eso el logos, la inteligencia de Dios donada al hombre, ¿no? La inteligencia divina viene a ser para nosotros ahora la forma de comprender a Dios desde la misma participación en esa inteligencia. La palabra estaba al principio, la palabra estaba con Dios, era Dios, y la palabra vino a habitar entre nosotros, se hizo de los nuestros. Pero también el prólogo de Juan dice algo muy duro, dice: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Una constatación que hace el mismo Jesús entre su gente, ¿no? Los profetas lo habían anunciado. Isaías y otros profetas habían evidenciado los signos por los cuales el Mesías venía a ser reconocido. El mismo Juan el Bautista, hace 8 días, en la cárcel, se habrá preguntado si su situación es una situación que habrá valido la pena delante de lo que él anunciaba. Y envía a 2 compañeros, 2 de sus discípulos, a que le pregunten a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? En ese momento Jesús realiza sus obras, está anunciando el Evangelio, y no responde con un discurso o con un sermón o con toda una serie de indicaciones doctrinales. No, responde con sus actos y con su palabra. Díganle a Juan lo que acaban de ver y oír. Acaban de ver que he curado ciegos, acaban de ver que he curado sordos,
acaban de ver que he curado leprosos, acaban de ver que he hecho caminar a los cojos, acaban de ver que sigo anunciando el evangelio de la liberación a los pobres y oprimidos. Esas son las señales. Díganselo a Juan. Juan habrá sentido un gran consuelo, un gran alivio al saber que entonces sí, el que él había anunciado sí es el Mesías. Juan mismo se preocupa de eso, pero la gran mayoría del pueblo de Israel no se preocupó, tanto que en el evangelio se narra una cosa simpática, podríamos decir, pero dramática al mismo tiempo. Jesús se queja de su gente y lo pone a ejemplo los niños jugando en las plazas, dice, ¿no? Ustedes se parecen a los niños, ¿no?, que jugando en las plazas se gritan unos a otros. Hemos cantado canciones tristes y no han llorado. Hemos tocado la flauta y no han bailado, ¿no? Es decir, he pasado desapercibido a ustedes. Siguen sin creer, siguen sin tomarme en cuenta. Estoy dando las señales que ustedes esperaban para reconocer al Mesías. Estoy dando todas las actitudes que el Mesías precisamente tiene que tomar. Estoy anunciando la palabra liberadora, la verdad que libera, que sana. Estoy generando entre ustedes nueva vida, nueva historia, nueva sociedad. Y a ustedes les viene del norte, ¿eh? Les viene del norte. Y sin embargo, todo esto es respuesta a sus mismas quejas. Todo esto es respuesta a sus mismos interrogantes de vida. Todo esto es respuesta a los mismos reclamos que le hacen a Dios. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Y eso nos lo dirá en nuestro tiempo, ¿eh? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La carga, llamémosla así, pagana, que tiene la Navidad en nuestro tiempo, ha ganado terreno con respecto al verdadero sentido de la Navidad como debemos celebrarla nosotros los cristianos, ¿eh? ¿Qué ha sido de este tiempo prácticamente desde septiembre para acá? Anuncio comercial, gastos, materialismo, consumismo, visión de una Navidad que se aleja por completo del sentido propio de la intención de la Navidad. Y tristemente, esa es la actitud de la sordera delante de Dios, la actitud de la ceguera delante de Dios, ¿eh? Nos quejamos de una realidad violenta, criminal, nos quejamos de una realidad corrupta en nuestros funcionarios, ¿eh? Nos quejamos a veces de que en nuestro trato somos personas que también nos agredimos, que nos enojamos, la infidelidad de los matrimonios, ¿eh? Nos enojamos de muchísimas cosas y nos preguntamos por qué suceden. Y ya vino aquel que vino a dar la clave y las soluciones, pero hemos cantado canciones tristes y no han llorado. Hemos tocado la flauta y no han bailado. He pasado desapercibido. El ruido de esta falsa Navidad, el ruido de esta forma pagana de entenderla, ha ganado a la voz de Dios que anuncia precisamente la llegada de la lógica del amor, la llegada de la lógica de la justicia, la llegada de la lógica de la paz como respuesta a las intenciones humanas, ¿eh? Entonces también nos dirá a nosotros, Juan vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y sin embargo dice, pero a quienes lo recibieron, les dio el poder participar, ¿no?, de la vida del Hijo. Les dio el poder de poder ser hijos de Dios, ¿no? Ahí el ejemplo de María y José, ¿no? Los que escuchando la palabra, se han fiado de la palabra, han tenido confianza en la palabra. María escucha un anuncio particularmente especial para ella, pero denso en cuanto a su contenido doctrinal y teológico, y simplemente porque viene de ti, lo acepto. Tú lo dices, yo lo voy a hacer. Es tu palabra, aquí estoy para servirte. Hoy José, exactamente lo mismo. Un sueño, José toma a María y llévala a tu casa ya, ¿eh? Y José acepta que es palabra que viene de lo alto y lo hace. No hay mayores interrogantes. Y sin embargo, ahí estaba en juego la vida de ellos y estaba en juego mucho de su prestigio. En el caso de María, aceptando el proyecto divino, empieza a tener dificultades, ¿eh? Dice un varón llamado José, desposado con María. No vivían juntos. La tradición sobre el matrimonio de los judíos era muy distinta a la nuestra. Y por lo tanto, de acuerdo a eso, quiere decir que José y María eran esposos, pero no vivían juntos, y tal vez la razón sería que la familia de José no había terminado de pagar el precio por el cual se había comprado a María como esposa para él, de acuerdo a la costumbre de los matrimonios.
Y por eso eran esposos, pero no vivían juntos. Pero los ligámenes estaban hechos y las responsabilidades estaban hechas. De repente María parece esperando un bebé que no es de José. La ley exigía que se le apedreara, que se le matara a pedradas, porque eso se llamaba adulterio. Y María tiene que permanecer en silencio en la espera de una intervención que pudiera callar los chismes y las habladurías de su alrededor, porque obviamente los signos del embarazo fueron evidentes. Y como cualquier sociedad, como la nuestra también, gente chismosa que es capaz de condenar y de juzgar, estaban también ahí a la puerta de María, y pudiendo haber muerto a pedradas, de acuerdo a la ley de Moisés, José, el esposo agraviado, dice repudiarla en secreto. Por eso es que interviene Dios. Levántate y toma a María como esposa. El hijo que está esperando es obra del Espíritu Santo, y punto. ¿Qué más explicación? Lo habrá entendido José, pero le ha bastado la palabra. Se confía en la palabra y también él pierde su prestigio. Sus amigos le habrán dicho: no seas bruto, José, si esta te falló, José, ¿cómo es que todavía confías en ella y la llevas a tu casa si el hijo que tiene ni siquiera es tuyo? Pero José se fía de la palabra, María se fía de la palabra. Confianza. Esa confianza es la apertura que Dios necesita para poder actuar en nuestras vidas, y que nuestras vidas, a la escucha de la palabra, pues pueda descubrir la clave de todo aquello que le agobia, de todo aquello que le duele, de todo aquello que le entristece, de todo aquello que le hace daño, para ir entonces liberándose y construyendo esa plenitud de vida a la cual somos destinados por la presencia del Hijo, que nos hace hijos también a nosotros. Pero es confiar. No es solo la intención de tratar de entenderla, sino también simplemente de saber que confiando porque viene de ti, lo vamos a hacer, Señor. La confianza en la palabra. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Palabra que queda precisamente en un sonido sordo delante de un mundo que prefiere seguir viviendo sus signos de muerte, que aparentemente en determinado momento les dan ciertas alegrías tan pequeñas, tan temporales, tan mezquinas, que no pueden ser precisamente aquellas que satisfagan el deseo de felicidad del hombre. Y sin embargo, ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Y aquellos que lo recibieron, a ellos se les dio el poder participar de la vida del Hijo, poder ser hijos de Dios, dice San Juan en el Evangelio. Por eso es que María, la experta de la escucha y de la obediencia a la palabra, dirá también en aquella escena en las bodas de Caná, ella misma, que a la escucha de la palabra ha hecho todo aquello que le ha tocado hacer, dirá a estos servidores en las bodas de Caná que hagan lo que Jesús les diga, hagan lo que Él les diga. Ahí las cosas van a salir bien, los resultados van a ser los mejores. Hagan lo que Él les diga. Acordémonos de las bodas de Caná, ¿no? Estos esposos, este esposo que ha llevado a su esposa a casa y hacen la celebración del banquete de bodas, que eran fiestas largas de una semana prácticamente, y que precisamente jugaban su prestigio social de acuerdo al éxito de la fiesta. Faltando el vino, la fiesta se venía abajo. Esa es la preocupación de María, salvar el prestigio de estos pobres esposos nuevos. Y por eso interviene con el Hijo. El Hijo al determinado momento se resiste. No nos toca a nosotros hacer nada, somos solo invitados, Pero María dice: hagan lo que les diga. Y Jesús ordena que llenen de agua las tinajas que están ahí y se convierten en el vino nuevo que mantiene la alegría de ese momento. Por eso el hacer lo que Él les diga, ese hagan lo que Él les diga, sigue siendo el eco de María a todos nosotros, en búsqueda de respuestas de vida, en búsqueda de soluciones de vida, en búsqueda de construcción de una realidad nueva, de una sociedad nueva, distinta, favorable, amigable a nosotros. Hagan lo que les diga. Pero para eso tenemos que renunciar a dejar la indiferencia ante Dios, a dejar la indiferencia ante el anuncio de esa palabra que ha venido a nosotros para comunicarnos el sentido y la alegría de la vida. La Navidad es celebrar la presencia permanente de esa palabra. Ese Emmanuel no es solo en ese momento histórico, es algo permanente del cual nos alegramos porque Él sigue presente entre nosotros, y por el anuncio constante de la palabra sigue siendo para nosotros luz que ilumina, verdad que conduce
hacia la construcción de una realidad nueva. Entonces, ¿seguiremos siendo aquellos que no han llorado o no han bailado? ¿O seguiremos o cambiaremos para ser aquellos que ponen atención a los signos, a las palabras, a los gestos, por los cuales reconocemos la presencia viva de Dios y hacemos caso? De repente, habiendo comprobado que el ruido pagano de este tiempo no sirve para nada, nos transformemos precisamente en lo que somos, cristianos, que escuchando la palabra, la vivimos, la celebramos, ¿no?, de acuerdo a la condición cristiana que nos hace descubrir la alegría de estos días, de estas fiestas, ¿eh? Ahora pues, nos encaminamos a la meta de la fiesta de la Navidad, y por eso mismo intentamos construirla desde la verdadera alegría que conduce desde el amor a la reconciliación, que conduce desde el amor al consuelo, que conduce desde el amor a la esperanza, que conduce desde el amor a la verdadera celebración, que conduce desde el amor a la verdadera alegría. Y eso es la Navidad. Ojalá no pasemos desapercibido lo que nos identifica como cristianos. Vamos a confirmar nuestra fe.